Mañana finalmente empieza a debatirse en sesión el proyecto de despenalización del aborto. Llega con algunas modificaciones y se cree que no va a ser solo en el día de mañana jueves, sino que se puede extender también hasta el día viernes. Giselle. Sí, así es. Finalmente hubo dictamen, Diana, del plenario de comisiones de la Cámara de Diputados. Un dictamen que contó con 77 votos a favor, 30 en contra y 4 abstenciones. Y se realizaron 3 modificaciones que fueron clave para que dicen del lado del sector del color verde que podría mañana haber una media sanción, porque la Cámara de Diputados les faltaba a quienes quieren legalizar el aborto unos 6 votos, tenían 123, necesitaban 129. Y trabajaron además estas modificaciones al mismo tiempo, en simultáneo, con los senadores en el Senado, porque en el Senado les falta 2 votos. Está mucho mejor la posición ahora para que se apruebe esta ley que hace 2 años. ¿Por qué trabajaron juntos estas modificaciones? Porque quieren que se apruebe en el Senado y se convierta en ley antes de fin de año. Se está hablando un 30 de diciembre, si es que todo va bien. Obviamente puede haber cambios. Puede cambiar de parecer alguno también dentro del recinto, porque va a ser una sesión maratónica que va a arrancar mañana a las 11, que podría durar hasta la mañana del día siguiente o más. Algunos hablan de hasta 30 horas. ¿Cuáles son los cambios que fueron clave para que algunos diputados que estaban dudando hayan decidido finalmente apoyar el proyecto del Poder Ejecutivo? Bueno, básicamente el principal de los 3 tiene que ver con el derecho a la objeción de conciencia, no de los médicos, que eso está contemplado, sino de las instituciones, es decir, de las clínicas y de los sanatorios privados. No se puso ese derecho en esos términos, porque es difícil que no hay conciencia para objetar, una institución no la tiene. Lo que sí se hizo fue incorporar un nuevo artículo, que es el artículo 11, en el que se estipula que en el caso de que una institución, un sanatorio, una clínica, todos sus médicos hicieran derecho a la objeción de conciencia, esa clínica va a poder derivar el caso a otra institución haciéndose cargo de los gastos. Es decir, le permite de alguna forma, sin decirlo de esta manera, la objeción de conciencia. Eso parece que destrabó las negociaciones, además de otras modificaciones en las que se habla de la confidencialidad y de la privacidad de las menores y adolescentes violadas o abusadas. Bueno, algunos cambios de redacción que permitieron destrabar esto para que, dicen el sector que apoya el proyecto del gobierno, mañana sea un buen día y salga, perdón, el viernes, porque va a ser largo, la media sanción. Jimena Latorres, diputada nacional de la UCR por Mendoza. Diputada, buenas noches, gracias por atendernos. Hola, buenas noches, ¿cómo están? Bien, ¿nos podría ampliar usted acerca de estas modificaciones que se dieron principalmente la objeción de conciencia, ¿no? De que no se podía dar directamente a las instituciones privadas, sino que qué pasa cuando todos los integrantes del equipo médico realmente presentan esa objeción? Bueno, te escuchaba en la introducción y realmente fue bueno tu diagnóstico de cómo se llegó a esta modificación, a esta propuesta de modificación del proyecto que ingresó desde el Ejecutivo, y fue algo que se vino planteando durante los plenarios, las sesiones de las comisiones en plenario, de que había una parte en el debate que argumentaba que era necesaria esta objeción de conciencia de las instituciones, y otra parte de la que me comprendo o me enrolo, que sostenemos que las instituciones como tal no tienen conciencia, son personas jurídicas, fundaciones, asociaciones, sociedades, pero no son sujetos de que tengan conciencia ni voluntad. Pero sí pudimos llegar a este consenso sobre un punto medio, porque se daba en los hechos esta casuística de instituciones en los que, si bien no se la puede llamar exactamente objeción de conciencia, todos o la mayoría de sus profesionales, justamente también por muchas veces ser instituciones que están relacionadas con un objeto que no contempla esta posibilidad, o por sus creencias o por las creencias de quienes conformaron esta asociación, esta institución,
tienen justamente esta objeción de conciencia personal y en su institución colectiva, no estaban de acuerdo con esta objeción individual. Y entonces se llevó a este, creo que, punto de equilibrio, que es entender que tienen derecho a que los profesionales de esta institución, Sí. todos o la mayoría, argumenten esta objeción de conciencia, pero con la obligación que no solo pueden, sino deben derivar el paso. Es decir, la garantía del derecho queda salvaguardada y, por otro lado, la objeción de conciencia de todos los profesionales que coinciden en una misma institución también queda salvaguardada. Nico. Sí, ¿cómo le va, diputada? Nicolás Luca la saluda. Hola, Nicolás. ¿Qué va a pasar con algunas provincias que en su momento también planteábamos esto, que las instituciones, las personas jurídicas, y eso incluye a las provincias, no tienen objeción de conciencia? Tucumán, por ejemplo, se declaró una provincia provida. En el hipotético caso que salga la ley, ¿qué van a tener que hacer para adaptar la legislación a las distintas provincias? No, bueno, pero acá estamos hablando de instituciones sanitarias. Bueno, pero no dependen de la instituciones legislación como... provincial también. Sí, pero a ver, esta legislación es una legislación nacional. Tenemos provincias que lamentablemente hasta el día de hoy no se han adaptado a muchas de la legislación, como por ejemplo la Ley de Educación Sexual Integral, y esto es un avance en ese sentido porque obliga a todas las provincias a la aplicación de la Ley de Educación Sexual Integral. Pero en ese sentido no se trata de si una provincia es provida o está a favor de la legalización. Esta es una legislación nacional que obliga a todas las provincias y tienen que adaptar su sistema de salud en consecuencia. Ahora, cada una de las instituciones, sea de una provincia que se declare provida o sea de una provincia que no, pero que tengan esta objeción de conciencia, si la podemos llamar entre comillas institucional, va a tener salvaguardado este derecho. No es una declaración, no está vinculado con una declaración de la mayoría de los representantes de una provincia, como el ejemplo que vos me das de Tucumán. Yo soy mendocina, de una provincia en la que incluso hay algunos departamentos que se declaran, como vos decís, providas, pero eso no significa de ninguna manera que las instituciones sanitarias, si se aprobara este proyecto y si fuera ley, no tuvieran que garantizar el derecho que se consagra en la misma ley. Sí. Diputada. Diputada, con respecto a esto y pensando en los pueblos del interior que quizás no tienen acceso a la salud como las grandes ciudades, me pregunto si la ley contempla esto, no solo desde la atención de las mujeres desde el punto de vista sanitario, sino también hasta incluso la asistencia psicológica. Bueno, el proyecto, como he escuchado estos planteos y son realmente válidos, de que hay lugares en los que no hay una opción sanitaria que justamente permita elegir entre varias o que permita estas derivaciones. Y creo que ahí está el punto de garantía del ejercicio del derecho, en que este derecho a la objeción de conciencia también está contrapesado o limitado con la obligación que tienen de garantizar el acceso y la derivación a través de la derivación. Entonces, en un entendimiento que después tendrá que englosarse y afinarse en la reglamentación, en los casos en los que no haya otras instituciones, tendrán que justamente garantizarle a esta titular del derecho que pueda acceder al servicio de salud en forma obligatoria, porque si no, obviamente se estaría violentando el derecho en pos de, hipotéticamente, y por ponerlo en un caso concreto, suponte la única clínica que hiciera objeción de conciencia en un lugar donde no hubiese otra opción. Claro. Sí, diputada Giselle Rumo la saluda. Otro de los puntos que eran conflictivos tiene que ver con el caso de los menores, de las menores de 13 a 16 años que podían ir a hacerse esta práctica. En el artículo 8 hicieron cambios, se presumía que podían incluir la posibilidad de que vayan con un acompañante, eso al final no quedó. ¿Qué es exactamente lo que se cambió ahí? Lo que se cambió fue, antes había un límite de edad entre los menores de 13, entre 13 y 16, mayores de 16, y ahora el límite que quedó es entre mayores de 16 y menores de 16. Los menores de 16 podrán hacerlo, pero con el acompañamiento de un representante afectivo. Ah, eso quedó, entonces se Eso incluyó. es lo que quedó en el dictamen que se ¿Y eso firmó era hoy, pedido? fueron parte de los cambios que fueron pedidos por los cambios a los que se arribaron para poder consensuar
y en el entendimiento de que son estos mecanismos de consenso justamente que pueden llegar a concretar. ¿Y logran esos 6 este votos que le debate. faltaban con esto? Esperemos que sí, no lo vamos a saber hasta mañana, pero esperemos que sí. Y en caso de que se logre la media sanción, entonces, ¿ya también tienen algún tipo de panorama o información de cómo viene el tratamiento en el Senado? Bueno, yo personalmente no. Realmente creo que es una cuestión en este debate ustedes saben que más allá de los lineamientos o las bajadas de línea que pueda tener cada partido, cada bloque, en mi caso, desde la Universidad Cívica Radical, tenemos libertad de conciencia y de acción para nuestro voto. Entonces creo que es una cuestión también de convicción de cada uno de los legisladores y legisladoras. Así que es arriesgado dar un resultado Claro. o aventurar un resultado en el Senado cuando todavía aún no hemos pasado siquiera por diputados. Diputada, gracias por atendernos. Que tenga buenas noches. Muchas gracias a ustedes, que estén Por muy favor. bien. Bueno, da la sensación que si el apuro es que se sancione esta ley antes del 30 de diciembre, un poco sigue esta estrategia que yo esbozaba la vez anterior de querer mostrar algún logro con repercusión social, porque la despenalización del aborto lo que trae es mucho ruido social, muchas repercusiones y realmente algo que enciende a todos los ciudadanos en la grieta. O sea, es que va a haber que prestar mucha atención a lo que hablábamos respecto del interior. En Estados Unidos hay casos históricos, sobre todo en la región del Midwest, en la región más conservadora, donde han existido médicos que había solamente un médico que aceptaba practicar abortos repartidos entre 3 o 4 estados y que fue asesinado, y así sucesivamente, los que están amenazados de muerte, etcétera. Espero que en el hipotético caso de que pase el Senado, estemos a la altura de las circunstancias o se contemple la seguridad de los médicos que no tienen esa objeción de conciencia y ejercen lo que la ley pasaría a ordenar o a obligar, ¿no? En nuestro país se practican muchas religiones, cada una deberá tener una posición. Vamos a hablar ahora con Peter Rochón, que es pastor de la Iglesia Evangélica del Río de la Plata. ¿Qué tal, pastor? Buenas noches, gracias por atendernos. Hola, buenas noches, gracias por llamarme. ¿La posición de ustedes cuál es con respecto a la despenalización del aborto? Entendemos que en principio no es una posición unívoca, o sea, la Iglesia es un espacio democrático y entonces hay muchas voces, pero sí entendemos que una de las cuestiones principales es el derecho a la mujer en condición de igualdad con el hombre de elegir y sobre todo a tomar decisiones sobre su cuerpo y sobre su sexualidad y a poder elegir una maternidad decidida, deseada. Entonces un poco la discusión pasa por ahí. Entonces, en ese sentido, ¿ustedes estarían de acuerdo con la aprobación de esta ley? Estamos de acuerdo con la aprobación de la ley y estamos de acuerdo con la implementación efectiva de la ESI, por ejemplo, que es una de las bases para que esta ley tenga un impacto muy distinto a la actual y también al acceso pleno a métodos anticonceptivos. O sea, hay muchas cosas que vienen de la mano, no solamente una ley que entendemos es necesaria para salvar vidas, sobre todo la vida de las mujeres que están siendo víctimas en este momento. Claro, Giselle. Sí, ¿qué tal? Uno de los argumentos de las distintas religiones es el tema de justamente cuándo comienza la vida, ¿no? Y el sector celeste dice que hay vida desde el momento de la concepción. ¿Ustedes cuál es el criterio que tienen sobre este tema? La discusión en realidad tiene que ver más con la bioética, tiene que ver con distintas hipótesis, digamos decir. Nosotros entendemos que hasta la semana 14 sería razonable la interrupción del embarazo y entendemos que no depende solamente de la discusión a partir de cuándo comience la vida, sino de respetar la vida de las mujeres que son gestantes o de las personas gestantes y poder también considerar su deseo y su derecho a elegir como un valor también a tener en cuenta en esta discusión, digamos, no es solamente la discusión sobre cuándo comienza la vida. E insisto, tiene que ver con distintas escuelas biológicas o de la discusión de la bioética, no es una cuestión saldada, me parece. Nico. Sí, aprovecho, ¿qué tal? Buenas noches. Aprovecho que tenemos a un representante de un culto argentino para plantearle por qué cree usted que la Iglesia católica puntualmente
Hasta el año 1869 se guió por Tomás de Aquino, que decía que no había alma hasta la semana 13 o 14, en los 90 días, y en 1869 cambió de posición. Porque a lo largo de la historia fue mucho más corto la posición actual que la anterior y sin embargo sigue teniendo tanto peso. No me atrevería a responder por la Iglesia Católica. Nosotros somos protestantes, en principio entendemos que la discusión dogmática para nosotros no tendría que tener el peso que tiene en el momento de la legislación pública. O sea, la separación de Iglesia y Estado nos parece indispensable y sobre todo entender que la legislación pública debe abarcar más allá de nuestros credos. Más allá de lo que la Iglesia Católica afirme o nosotros afirmemos, la discusión no pasa por lo que nosotros creemos, sino por el derecho de las mujeres, de todas las mujeres, a decidir, y en ese punto tiene que pasarse la ley. ¿Ustedes han conversado este tema con los fieles, con las personas que realmente adhieren a la iglesia a la que pertenecen? Es un tema en debate. ¿Y qué le comentan? Es un tema en debate. ¿Cómo fue el debate? Hay diferentes posturas. Claro. Hay diferentes posturas. Hay personas que se sienten representadas y se sienten felices de tener una iglesia que los acompaña en esta mirada. Hay otras personas que sienten que están más cercanas a una postura provida o celeste, digamos, eso, la definición. Hay distintas miradas, no hay una mirada unívoca. Nosotros como iglesia defendemos aquello que sentimos que hace justamente justicia a la lucha por los derechos y la defensa de derechos de todas las personas, más allá de nuestras creencias particulares. Y en ese sentido, digamos, entendemos que también el espacio para el debate debe estar siempre respetado. O sea, nos interesa sobre todo el espacio para debate abierto y no jactarnos de tener una palabra única, digamos, también sería un poco irreal. Sí, una de las objeciones también, bueno, se me olvidó la pregunta que iba a hacer. Seguí vos, Nico. Seguí vos. Quería preguntarle con el tema de la objeción de conciencia, ¿no? ¿Cómo, desde el punto de vista religioso, desde el punto de vista dogmático, cómo puede afectar a la labor de un médico, puntualmente un médico que practique el evangelismo, que no se sienta de acuerdo con la legislación? ¿Usted qué le diría a un fiel? Yo lo invitaría a pensar en el valor histórico de la objeción de conciencia. O sea, los protestantes hemos adherido a la objeción de conciencia históricamente ante aquellas situaciones donde el Estado abusaba de su poder o donde se ponían en juego los propios derechos de las personas. Y lo alentaría a pensar en que la objeción de conciencia nunca es un recurso para violentar los derechos de otro. Que si por razones de conciencia siente que no puede hacerlo, sí debe asegurar la posibilidad de que la persona vea cumplido su derecho. Eso, digamos, él tiene la libertad, claro. La persona tiene la libertad de objetar, pero al mismo tiempo tiene la obligación de preservar el derecho de la otra persona, especialmente el más débil. En este caso, una mujer gestante o una persona gestante que necesita interrumpir un embarazo. A ver si ahora sí. El 40% de las encuestas, según lo que dicen las encuestas, el 40% está a favor de la legalización del aborto y el 60% no en el país. ¿No tienen miedo de perder fieles, digo, por apoyar una ley que en la Argentina todavía es minoritario el apoyo? La verdad es que no hacemos esto para ganar fieles o perderlos. Hacemos esto porque sentimos que es una obligación de la Iglesia acompañar al más débil. Y sentimos que, de hecho, los más débiles en este caso son las mujeres o las personas gestantes que están viendo vulnerados sus derechos. Y sentimos que es también una obligación de todo cristiano defender aquello que cree, digamos. Más allá de que esto, yo no creo que realmente la gente deje de creer o de participar de una iglesia porque su iglesia se siente en la libertad de expresarse. De hecho, nadie le priva a nadie de expresarse libremente, digamos. También eso es un espacio que sigue abierto.
Bueno, buenas noches. Gracias por atendernos. No, gracias por invitarme y esperamos que haya ley para que hayan derechos cumplidos también. Bueno. La verdad que se vienen 2 días de mucho debate, también con un final bastante abierto. Uno creería que se está haciendo todo lo posible por las modificaciones que se dieron al proyecto para que se pueda finalmente aprobar, ¿no? Muy interesante también lo que nos comentabas vos, Gise, del trabajo en conjunto con el Senado y de las repercusiones que hay en la calle, Nicolás. Sí, no, obviamente hay repercusiones. La ciudad de Buenos Aires es el epicentro de todo el debate y también es desde donde se paran los celestes para decir que no es un tema del interior, ¿no? Bueno, hay que aclarar también que el Estado, la legislación siempre está para contemplar también a las minorías. Si fuera por las mayorías, tampoco existiría el matrimonio igualitario en la Argentina, ¿no? O sea, claro. Me quedo, Gise, también con lo que vos mencionabas, ¿no? Que todo puede ser hasta último momento para verse por el dinamismo que requiere. Bueno, mira, hace 2 años en la Cámara de Diputados los verdes perdían por 4 votos y terminaron ganando. Esos 4 votos se modificaron durante el debate, con lo cual todo puede pasar, ¿no? Pero esta vez la diferencia con el año 2018 es que el macrismo, el presidente Macri, había mandado la ley, pero sin militarla, sin jugarse, digamos, claro, sin tener una postura. Y en este caso es una promesa de campaña de Alberto Fernández y ya ahí el Poder Ejecutivo va a operar de otra forma sobre sus propios legisladores. Sí, la autora de la ley es Vilma Ibarra, o sea que salió también en los medios a defender la postura de lo que mandó al Congreso y demás. Veremos qué es lo que sucede. Nos reencontramos mañana siguiendo con todo este análisis. Primero a las 20:30 la información con las noticias y después a las 22 el análisis a quien hoy nos toca. Chau.